Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Es una verdadera bendición que podamos estar reunidos en el nombre de Jesús, a nombre de quien les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo. Un tiempo que sabemos va a ser de bendición para cada uno de nosotros, porque el simple hecho de disponer nuestro corazón para venir delante del Señor, eso ya genera bendición, porque Dios solamente espera la actitud, la intención de nuestro corazón para empezar a bendecirnos abundantemente. Así es de que muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en esta tarde a nuestra reunión virtual de Manantial Hogar Espiritual. Así es de que queremos pedirles, tanto en la plataforma de Facebook como en la de Zoom, que les damos las gracias por acompañarnos y queremos que se sumen a nosotros en este ánimo, en esta intención de pedirle, de rogarle al Señor que Él se manifieste en nuestra vida. Sabemos que el importante de nuestra reunión pues siempre es Él. Y sí tendría caso reunirnos, por supuesto, porque nos amamos y porque los amamos a todos ustedes y siempre nos da mucho gusto poderles saludar. Pero la intención de este tiempo es que Dios sea glorificado en nuestra vida, no nada más en la de nosotros que estamos de este lado de la transmisión, sino que la bendición del Señor sea en la vida y en el corazón de cada uno, de cada una de quienes están congregados en el nombre de Jesús para recibir lo que es este tiempo, lo que significa este tiempo y lo que este tiempo proporciona, que es una de ellas la oportunidad de que alabemos juntos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pero vamos a poner este momento delante de nuestro Padre, vamos a pedirle que Él se glorifique, que Él se manifieste a nuestra vida y que nos permita tener el beneficio que este tiempo tiene potencialmente para cada uno de nosotros y nuestras familias, por supuesto. Padre, te bendecimos, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, tu palabra nos enseña que para siempre es tu misericordia, incluso que es nueva cada mañana para cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor. Por esa misericordia que nos has extendido para este día, es que cada uno de los que estamos aquí congregados podemos hacerlo. Muchas gracias, Señor, por nuestra vida. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de amanecer, de vivir este día, de disfrutarlo, pero sobre todo disfrutarlo contigo. Porque sabemos, Padre, que tú te gozas. Desde que te damos muchas gracias por todo esto y queremos rogarte, mi Dios, que tú bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo se manifieste a la vida de cada uno de los que estamos reunidos, pero también, Señor, te pedimos que tu palabra encuentre lugar en nuestro corazón, que así como lo enseñaste en la parábola del sembrador, que podamos nosotros ser esa buena tierra en donde tu palabra produce fruto de una manera abundante. En el nombre de Jesús también queremos rogarte que tú bendigas cada grupo, ministerio, congregación, donde se está predicando tu palabra, esta sana doctrina que hemos recibido a través de tu palabra, de las enseñanzas de la Biblia. Gracias porque podemos compartirlas en este tiempo, pero también, Señor, gracias por cada uno de esos ministerios, hombres, mujeres, que están enseñando tu palabra. Te rogamos, Padre, que
cada corazón que esté escuchando tu palabra pueda ser conformado a tu perfecta voluntad, que podamos ser revestidos de Cristo como tu palabra nos enseña, y que cada uno de nosotros a nivel nacional y por supuesto internacional, pero intercedemos, Señor, por la palabra que es predicada en México, que pueda correr de frontera a frontera, que pueda correr de costa a costa, trayendo salvación, trayendo libertad a los cautivos, vista a los ciegos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Bendecimos cada congregación y ministerio que están en Cristo. Amén. También, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a disfrutar este tiempo de alabanza y adoración. Sabemos, Padre, que tu palabra es útil y es suficiente para que nosotros la podamos aprovechar para elevar nuestro canto delante de ti. Así es de que te pedimos que así sea, que nos ayudes y que lo podamos hacer para honrarte, para bendecirte, para exaltarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a alabar a nuestro Dios y lo vamos a hacer con unos párrafos del Salmo número 23, que la Escritura nos dice así. Se han hecho cantos muy hermosos con respecto de este Salmo, lo reconozco, lo sé, han sido de mucha bendición y ministración para nuestra vida, pero también un canto que el Señor nos dio para alabarlo con esas palabras. Dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. En valle de sombra y muerte, ningún mal he de temer. Tu callado y tu vara, aliento me darán. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. Delante del enemigo un banquete tú me das. Mi cabeza con aceite Jesucristo ungirá. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. En la casa del Señor largos días moraré. Y por siempre misericordia y su bien yo gozaré. Junto a Jesús conmigo está. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. En valle de sombra y muerte
siempre misericordia y su bien yo gozaré. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. Él está junto a mí. 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 Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. En la casa del Señor largos días moraré, y por siempre misericordia y su bien yo gozaré. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. Él está junto a mí. 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 Por tanto no temeré, pues Jesús conmigo está. Aleluya, el Señor está con nosotros cuando nosotros permitimos que Él sea nuestro pastor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Adoraré en espíritu y verdad, exaltaré tu poder y majestad, disfrutaré de tu gran fidelidad y viviré para hacer tu voluntad. Adoraré en espíritu y verdad, exaltaré tu poder y majestad, disfrutaré de tu gran fidelidad y viviré para hacer tu voluntad. Eres tú el camino y la verdad, mi completa libertad. La perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré, Señor.
completa libertad, la perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré, Señor. Adoraré en espíritu y verdad, exaltaré tu poder y majestad, disfrutaré de tu gran fidelidad y viviré para hacer tu voluntad. Eres tú el camino y la verdad, mi completa libertad, la perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré. Eres tú el camino y la verdad, mi completa libertad, la perfecta santidad, y te alabaré y te exaltaré, y te alabaré y te exaltaré, y te alabaré y te exaltaré, Señor. Y te alabaré y te exaltaré, Señor. Y te alabaré y te exaltaré, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres el camino y la verdad. Gracias. Gracias porque tenemos la oportunidad de alabar tu nombre, de bendecirte. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Ah, Padre. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Bienvenidos sean, de todo corazón. Desde que yo era niño, aprendí una frase que seguramente muchos, y sobre todo los de generaciones similares o anteriores a la mía, también la conocen, que se usaba en un juego infantil. La frase decía, engarróteseme ahí, engarróteseme ahí. Que aunque parezca chiste, proviene del verbo engarrotar, que según la Real Academia Española significa causar entumecimiento de los miembros.
Y el diccionario Oxford de las lenguas dice hacer que una parte del cuerpo, generalmente un miembro, pierda momentáneamente la sensibilidad, la flexibilidad o el movimiento, lo que produce una sensación de hormigueo y torpeza en esa parte del cuerpo, como el anuncio ese que hay en la televisión, en donde sale un mimo haciéndole así a algunas partes del cuerpo de una persona. Engarróteseme ahí. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues resulta que en la palabra de Dios dice algo semejante. No, claro, con esas palabras, pero que es lo que le da el nombre a nuestro mensaje de esta tarde. El mensaje se llama Quédate quieto. Traducido en este lenguaje coloquial, engarróteseme ahí. ¿Qué nos dice el Salmo capítulo 37 en el párrafo número 7? Exactamente esto. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Qué importante que Dios nos diga en esta tarde, quédate quieto. Pues, ¿de qué se trata? ¿Será que Dios quiere que seamos un pueblo estático, que nos quedemos ahí petrificados a medio movimiento de lo que estemos haciendo, que yo me quede pausado a la hora de estar compartiendo este mensaje? Dios no quiere que estemos estáticos en cuanto a su obra en nosotros, pero Él quiere que estemos quietos para que Él pueda manifestar su gloria. Muchas veces nosotros por nuestra inquietud, por ese ánimo de hacer las cosas por nosotros mismos, queremos ayudarle, y en ello muchas veces, la gran mayoría de las veces que lo hacemos, estorbamos la obra poderosa que Dios puede hacer en nosotros y para nosotros. Entonces, yo he visto muchas personas que cometen errores tremendos por querer acelerar el curso de las cosas. Están pidiéndole al Señor llamémosle así, en un caso así muy romántico, un hombre, una mujer con quienes unir su vida para formar un hogar, una familia, pero se aceleran y entonces por apresurar las cosas se casan con una persona con otras características de las que Dios estaba esperando entregar a cada uno como la opción ideal. Evidentemente, una vez que la persona se casa, su cónyuge se convierte en ese instante en el propósito de Dios para su vida. Pero a lo que me refiero es que muchas veces nosotros entorpecemos la obra de Dios. Queremos hacer nuestros negocios a nuestro modo. Queremos mover las palancas que tenemos al alcance para provocar los efectos de aquello que nosotros estamos esperando. Y muchas veces, como lo he dicho, echamos a perder las cosas porque entorpecemos la obra de Dios. Entonces llega un momento en el que el Señor nos tiene que decir: quédate quieto, quédate quieta, párale. Resulta pues un imperativo que nos puede asombrar, que de repente sintamos que la palabra de Dios nos dice: quédate quieto, estate quieto, calma. Bueno, pues exactamente eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Diferentes versiones de este mismo párrafo lo dicen de diferentes maneras. Por ejemplo, la Biblia de las Américas nos dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. Bueno, vamos a ir comentando
algunas situaciones que corresponden a quedarnos quietos. Pero bueno, así es como esta versión de la Biblia lo señala. También la versión Dios habla hoy, y de hecho, permítanme recomendarles que tengan varias versiones o consulten varias versiones de la Biblia, porque esas varias versiones muchas veces nos ayudan a ver un aspecto un poco más explícito, más amplio de aquello que nosotros estemos estudiando o considerando. Entonces, dice la Biblia, Dios habla hoy, guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. Estamos acostumbrados a rascarnos con nuestras propias uñas. Esa es la mentalidad nuestra. No estamos acostumbrados a confiar en Dios porque tenemos un antecedente religioso que nos ha demostrado que Dios permanece estático en una pared, sin moverse, sin poder hacer nada a favor de aquellos que confían en Él. Entonces, si nosotros hemos aprendido de eso y traemos esa idea sobre la inactividad, la inoperatividad, la impotencia de Dios para hacer cosas, entonces nosotros tratamos de acelerarlo. ¿Qué dice el refrán popular? Que no es bíblico, aunque mucha gente se lo achacan a la palabra. Le dicen, ayúdate que yo te ayudaré. Dicen, y además afirman que lo dice la Biblia, no lo dice en ningún lado. El asunto es que es ese afán de querer hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, no es así como Dios nos pide que actuemos. Y bueno, esta versión de la Biblia, Dios habla hoy, nos dice este párrafo de Salmos 37:7, nos lo dice, guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. La Nueva Biblia Viva, otra de las versiones que hay en la actualidad, dice, reposa en el Señor, espera con paciencia que Él se manifieste, que Él se manifieste. La palabra de Dios para todos, que es otra de las versiones más recientes, dice, sé paciente y espera las obras del Señor. Sé paciente. La Biblia, que se llama La Palabra, una edición española, dice, descansa en el Señor y pon en Él tu esperanza. Entonces, por un lado nos dice reposa, por el otro lado nos dice descansa. Pero también ya nos dijo confía, ya nos dijo guarda silencio y también nos dice sé paciente. Entonces, cuando Dios nos insta a quedarnos quietos, no es para impedir que ejerzamos nuestros potenciales, sino para que no lo estorbemos para ejercer los suyos. Repito, cuando Dios nos insta a quedarnos quietos, no es para impedir que ejerzamos nuestros potenciales, sino para que no le estorbemos para ejercer los suyos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. En Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, vamos a ver el párrafo 25 que nos dice esto. El Señor es bueno con los que dependen de Él. ¿Cuál es la condición de este párrafo? Depender de Dios. ¿Tú dependes de Dios, querido amigo, querida amiga? ¿Tú dependes de Dios? ¿O eres tú autosuficiente? Si eres autosuficiente, entonces necesitas aprender lo que aquí dice la Escritura. El Señor es bueno con los que dependen de Él. No se trata de tener una actitud de, ¿qué les diré?, de hamaca.
No se trata de eso, no. El espíritu de hamaca es otra cosa totalmente diferente. Pero se trata de que nuestra confianza, nuestra seguridad estén en Dios, no en nuestras habilidades, no en lo que nosotros podemos conseguir. Es lógico, lo sabemos, que cuando hay algún accidente, alguna situación de emergencia, evidentemente, bueno, pues recurrimos a aquellas personas que nos puedan ayudar. Eso no es malo. Hablar al 911, línea de emergencia, de ninguna manera es malo. Al contrario, podemos quizás recibir ayuda oportuna. Y digo quizás porque mucha gente ha dicho que llaman y no pasa nada. Pero bueno, considerando que funciona bien, entonces no es malo buscar una ayuda en circunstancias difíciles. Pero nuestra primera instancia tiene que ser siempre clamar a Dios. Es verdaderamente radical la diferencia entre quienes confían en Dios y quienes no confían en Dios. Ahora, lo que resulta verdaderamente vergonzoso es decir que confiamos en Dios y a la hora de la necesidad no confiar ni acordarnos siquiera de Él. La gente recurre a sus propios medios. Háblale al médico, háblale a tu tío, háblale a la esquina, háblale a la farmacia, háblale a la emergencia, a la ambulancia, háblale a la aseguradora, háblale. Y ya que está en medio, ya que está en curso todo el gelengue del problema, ¡ay, Señor, ayúdanos! Eso hay que hacerlo antes de todo lo demás. Todo lo demás no es malo, por supuesto que no. Pero es importante que nosotros sepamos que podemos depender de Dios para todas las cosas. Podemos depender de Dios porque aquí lo que nos está asegurando el Señor es que Él es bueno, bondadoso con los que dependen de Él. Y bueno, pues es una figura muy, muy fácil de entender cuando nosotros somos padres. Todos los que somos padres hemos visto la imposibilidad de nuestros hijos cuando son pequeños de valerse por ellos mismos. ¿Y quiénes somos los que hemos dado la cara por ellos? ¿Quiénes somos los que nos hemos esforzado hasta lo máximo para poderles brindar la provisión de aquello que ellos requieren o necesitan o desean? Pues somos los padres. Pero en el momento en que los chavos empiezan a crecer, empiezan a ganar su dinero, se desmarcan y ya no cuentan los papás con ellos para nada. Al ratito que empiezan a ganar dinero, papá, me caso, órale pues. Y entonces muchas veces no se puede ni siquiera disfrutar la vida de independencia que puedan tener los hijos, porque de inmediato hacen sus familias. Ojalá y sea en buenos términos. El asunto es que nosotros necesitamos tomar de ese ejemplo que es de la vida cotidiana. Necesitamos nosotros entender que Dios se agrada de que dependamos de Él. Por eso Dios aquí nos anuncia que es bueno con los que dependen de Él. Continúo leyendo ese párrafo 25. Con aquellos que lo buscan. Señor, papá, porque ya nos enseñó que le podemos decir papá. Papá, ¿me ayudas? ¿Me ayudas, papi? ¿Me ayudas en esta necesidad? ¿Me ayudas? Necesito pagar mi renta. Necesito pagar las colegiaturas de mis hijos. Necesito pagar la letra del coche. Necesito pagar la hipoteca. Necesito pagar tal o cual servicio. Necesito pagarle a mis empleados. Papá, ¿me ayudas? Qué lindo poder nosotros depender del Dios vivo, porque es lo más seguro que hay en toda esta vida. Depender de Dios es la mayor seguridad que podamos tener en esta vida. No estoy diciendo que necesitamos nosotros
renunciar a hacer cualquier cosa. No, pero nuestra estar en el Señor, no en nuestra fuerza o en nuestra exactamente bien claro. Entonces, verso 26 de Lamentaciones 3 dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Nuestro tiempo nos ha envuelto en una dinámica de vida en la que todo debe ser instantáneo. Desde el café hasta el matrimonio. Se ven dos personas en una fiesta y ya al día siguiente ya son pareja. Aún la muerte demanda rapidez. Antes, luego de la muerte seguía el velorio y luego el entierro. Ahora el COVID enseñó un fast track en donde ya no procede el velorio o el velatorio, sino la inhumación o cremación inmediata. Es por eso que también queremos que Dios actúe de inmediato cuando nosotros queremos o como pensamos que debería de hacerlo. Entonces, en esa dinámica de todo instantáneo, también queremos apretar un botón del celular y que salga la respuesta de Dios para nuestra necesidad. No, pues yo ya se lo pedí. Hay personas que esperan pacientemente a que el Señor se manifieste en su vida y reciben lo que han pedido. Y hay personas que dicen, no, es que Dios ya se tardó. ¿Se acuerdan lo que pasó allá con el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí? Que sube Moisés para estar en la presencia del Señor y dicen, no, pues quién sabe qué le pasó a ese Moisés, ya se tardó mucho, mejor vamos a hacernos aquí un buen becerro de oro para adorar, para que el becerro sea nuestro Dios que nos sacó de la esclavitud. O sea, se necesita ser necio para hacer algo así. Y uno lo puede ver en la historia del pueblo de Israel y uno dice, qué barbaridad, si tienen al Dios vivo ahí en la cúpula del monte, humeando con unas densas nubes y relámpagos y trueno y todo eso, y se simbra la tierra por la presencia de Dios, y estos agarran y hacen un becerro de oro, un becerro metálico para adorar. Uno puede decir que necios, pero nosotros continuamente hacemos nuestros propios becerros de oro. En vez de esperarnos a que el Señor haga las cosas, empezamos a resolverlas por nosotros mismos. No, mira, hazle así, hazle asado. No, mira, tú dile así, tú dile así. En vez de esperar que el Señor resuelva las cosas. Dios tiene su tiempo para resolver todas las cosas. No hay nada que sea difícil, por supuesto, ni imposibles para Él. Todo lo que el Señor quiere, eso hace. Y si nosotros aprendemos a depender del Señor y a esperar en el Señor, entonces vamos a ver su gloria. Pero si no, entonces estamos arriesgándonos a cometer una gran cantidad de errores en nuestra vida que pueden ir desde lo familiar hasta lo económico, incluso hasta poner en riesgo nuestra salud, nuestra vida, por no esperar la provisión o la dirección de Dios para cada uno de nosotros. Recordemos, la relación con Dios es personal. Entonces, nosotros aquí lo que estamos tratando es de contribuir en alguna medida para que la fe de todos ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, amigas queridas, que puedan encontrar en su relación personal con Dios esa gran dirección que toda vida necesita. Nosotros simplemente estamos procurando facilitar esa relación personal con Dios. Y por eso es que nos reunimos, por eso hacemos esta transmisión, en el ánimo de facilitar que muchas otras personas conozcan al Señor de la manera en que nosotros hemos podido conocerlo, como un Dios fiel, como un Dios oportuno, como un Dios poderoso para todas aquellas cosas en las que nosotros confiamos en Él. Entonces, no solo nuestro tiempo es así que queremos que Dios actúe de inmediato, sino también David, el rey David, clamaba por lo que él consideraba era una demora en la acción de Dios. Y vamos a ver lo que nos dice el Salmo número 13. Salmo
número 13, a partir del párrafo 1, David está diciéndole al Señor: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿No les suena parecido a lo que muchas veces nosotros hacemos? Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Mírame, Señor, mírame. Hay una de mis nietas preciosa, que recientemente también fue su cumpleaños. Muchas veces empieza a platicar confiando o esperando que nosotros estemos atentos a lo que ella dice. Pero si no estamos poniéndole atención, se detiene, se acerca y me dice: mírame, mírame, te estoy hablando. y lindísima, preciosas. Les mando un beso a todas y a todos mis chamacos también. Bueno, entonces dice, ¿por qué miras? Dice, ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Verso 2, ¿hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Qué reclamo, no? Es un reclamo airado. Lo podemos ubicar en un panorama de angustia, por supuesto, ¿no? Y muchas veces nosotros nos damos la oportunidad de sentirnos así. ¿Y por qué digo nos damos la oportunidad? Porque estamos deseosos de que la obra de Dios sea instantánea. Y entonces muchas veces también cuando estamos ponchados, digámoslo de alguna manera sencilla, cuando estamos tristes, decaídos, deprimidos, etcétera, etcétera, entonces, Señor, ¿hasta cuándo vas a tener misericordia de mí? ¿Cuándo vas a tener? ¿Cuándo me vas a atender? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pues aquí estamos igualitos que David en su angustia. ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Y está hablando aquí de enemigos, de reinos contrarios, de ejércitos, de todo eso, pero también muchas veces pueden ser esos enemigos interiores, esos enemigos de nuestros pensamientos, esos enemigos de nuestro propio organismo que muchas veces nos está afectando, nos duele esto, nos duele el otro, por aquí, por allá, y a veces nos sentimos desamparados, porque estamos sintiendo en nuestra carne alguna molestia, algún dolor, alguna enfermedad. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a dejar que me atormente este dolor en mi pierna, o este dolor en mi estómago, o este dolor de cabeza? ¿Hasta cuándo, Señor? Así estaba David con estas palabras. Y dice, vuélvete hacia mí, dice el verso 3, vuélvete hacia mí, contéstame, Señor mi Dios, contéstame. O sea, por un lado, reclamándole al Señor, y ahora ordenándole, contéstame, Señor. O sea, necesitamos aprender cómo son las cosas con el Señor. Recordemos que ciertamente Dios nos ama, como nos ama, cuando somos sus hijos. Nos ama, al mundo lo ama, por supuesto que lo ama también, pero el Señor quiere que todos vengamos al arrepentimiento para poder ser hijos e hijas de Él. Y sí nos ama, pero tengamos en cuenta que es el creador del universo. ¿Cómo le hablas a Dios? ¿Cómo le pides a Dios? Le pides, Señor, apúrate, que esto, que el otro. Así estaba David. Apúrate, ¿hasta cuándo? Voltea a verme, contéstame. ¿Así? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo le hacemos nosotros? ¿Cómo le hablamos a Dios? ¿O le hablamos con la reverencia y con la honra que su nombre demanda? Es Dios. Entendámoslo así. Por muy seguros que estemos de su amor, es Dios. De la misma manera, cuando un hijo ama mucho a su padre, aunque sea su papá y su papá lo ame entrañablemente, necesita guardarle el respeto. Por eso muchas veces los papás tienen que decirle a los hijos, óyeme, no me hables así. ¿Por qué? Porque muchas veces con el entorno
de nuestros hijos los enseña a que pueden hablar a los mayores de cualquier manera, y eso no es correcto. Se debe de guardar un respeto a todas las personas. Pero bueno, volvemos al ejemplo de David. Está hablando, está reclamándole al Señor y dice: vuélvete hacia mí, contéstame, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. Está verdaderamente angustiado este varón. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Curiosa la palabra que usa esta versión, ¿no? Bueno, ahora, no solo David se le cosían las habas, sino que también a todos los mártires de la palabra les sucede lo mismo. Recientemente, que hemos estado considerando el libro del Apocalipsis, leímos en Apocalipsis número 6, capítulo 6, en el párrafo 9, lo siguiente: cuando el Cordero rompió el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Entonces, aquí nos está dejando ver la palabra que hay una gran cantidad de personas que han muerto, que han perdido la vida por el Evangelio, que han perdido la vida por su fe en Jesucristo. O sea, no es una manera de decir las cosas, es literal. Muchos de los discípulos del Señor fueron torturados terriblemente. Muchos en todo el tiempo, todo el mundo han sido perseguidos y torturados y muertos por su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí, curiosamente, dice así: cuando el Cordero rompió el quinto sello, está dando testimonio Juan de lo que está viendo en las escenas celestiales que se le ha permitido ver. Vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y le decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces no solamente era David reclamándole o exigiéndole a Dios acción, también todos los fieles que han perdido la vida, han derramado su sangre por el Evangelio, también están: Señor, ¿hasta cuándo? Y bueno, hoy en nuestro tiempo decimos: a ver, ¿a qué horas? Y así están las almas de estos santos que han sido mártires. Entonces, dice el verso 11, a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más. Quédate quieto. Aún a las almas de los mártires, quédate quieto hasta que se complemente o se complete el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirán a ellos después de morir como mártires. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿O qué nos dice la palabra en estas frases? Que va a haber todavía muchas personas que vayan a derramar su vida, su sangre, por el Evangelio, por seguir a Cristo. Evidentemente ninguno de nosotros queremos que sea una experiencia personal, pero Pablo decía: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Entonces, si nosotros entendemos bien lo que es el compromiso con Dios, quizás podamos llegar a ese nivel de entrega y dependencia de Dios, en donde podamos decir también como Pablo: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia.
¿Y por qué diría eso Pablo? Pues porque simplemente estar en este cuerpo implica que no estamos con el Señor. Él está con nosotros, por supuesto. Pero una vez que nosotros morimos, entonces estamos nosotros con el Señor. Así lo dijo el Señor Jesús. Dice, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, mientras estamos aquí, no estamos en el lugar preparado por el Señor Jesús, para que estemos delante del Señor, delante del Padre. Bueno, entonces dice, todavía faltan algunos. Entonces, amados, el asunto de ser gente de Dios no es un juego, porque en ello va nuestra eternidad de por medio. Entonces, somos de esas personas que están dispuestas a entregar su vida. Evidentemente, todos queremos ser útiles en la obra del Señor. Por supuesto que sí. Y uno dice, bueno, yo prefiero ser útil en la obra de Dios a ser mártir. Pues sí, podemos nosotros verlo desde ese punto de vista, pero no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Evidentemente queremos estar en su presencia, no queremos que nos manden a su presencia, queremos llegar cuando Él nos llame o cuando venga por nosotros. Bueno, quedarse quieto es confiar en Dios. Quedarse quieto es confiar en Dios. Salmo capítulo 25 nos dice esto, verso 3. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Con respecto de la confianza que debemos tener para con el Señor. También en el Salmo 27, en el párrafo 14, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Como les decía yo, no se trata de estar en una hamaca, sino de ser valientes y esforzados, esperando con paciencia al Señor. Sí, espera al Señor. Dice, ¿cuál fue la condición para que el Señor pusiera sus ojos? ¿Sí? Cuando te toca hacer una fila en una tienda, en el doctor, en alguna situación, en alguna cosa, ¿eres paciente o eres de los desesperaditos que quieren siempre pasar primero, que se quieren meter a la fila? Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. También el libro de Habacuc, en el capítulo 2, nos da un ejemplo. Dice, esta visión, verso 3, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá. Todos estos son párrafos con los que Dios quiere darnos seguridad, porque quedarse quieto es confiar en el Dios vivo, confiar en la obra poderosa de Dios a favor nuestro. Otro punto, quedarse quieto es también, como leímos en las versiones diferentes de este párrafo, quedarse quieto es quedarse
calladito. Así dice el refrán, bueno, la frase popular, calladito te ves más bonito. No es bíblico, pero es real. Dice, no es fácil quedarse callado como señal de confianza en el Señor. Isaías capítulo 38, verso 13 nos narra un momento específico de aflicción. Y dice, esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. Perdón. El asunto es que aquí está en esa desesperación. ¿Cuántas veces, cuántas noches habremos pasado con este sentir como si unos leones me estuvieran despedazando? O sea, yo honestamente nunca he pasado una noche así, se los confieso. Pero hay muchas personas que se la pasan así todas las noches, con una angustia, con un dolor, con una aflicción terribles. Y por eso es que no es fácil quedarse callado delante de Dios. Pero aquí dice, pero podemos entender que quedarse quieto, que es lo que estamos viendo hoy, es quedarse callado delante del Señor. Miqueas, en el capítulo 2 también, dice verso 7, ¿debes hablar de esa manera, familia de Israel? ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. Volvemos al capítulo 3 del libro de Lamentaciones, en el párrafo 25. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. La salvación no viene de tu abogado, la salvación no viene de tu banco, la salvación no viene de tu patrón, ni viene de tu esposo, ni viene de tu papá. La salvación viene del Señor. Y por eso es bueno estar calladitos esperando para ver la gloria de Dios en cada una de esas circunstancias que podamos nosotros estar esperando y confiando en Él. Verso 27 dice, es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Por eso es tan importante, papás, que les hablemos los principios de Dios a nuestros hijos, que no solamente dejemos que crezcan educados por el mundo. El mundo los educa de una manera terrible, horrible. Necesitamos educarlos en el principio de la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice, es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, la disciplina de Dios. Un hogar donde no hay disciplina de parte de Dios es un hogar que tiende a ser destruido y a sufrir terribles circunstancias. Verso 28, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor. Nosotros necesitamos enseñar a los pequeños a esperar en el Señor, a esperar en silencio en el Señor, en los términos de lo que estamos hablando. Proverbios, el capítulo 10, párrafo 8 dice, el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos, simpática esta versión, ¿verdad? Dice, el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente, mantén la boca cerrada. Ay, no lo quería decir. Pues si no lo querías decir, no lo hubieras dicho. Mantén la boca cerrada. Y eso en cuanto a lo cotidiano, pero en cuanto a tu relación con Dios, calladito, calladito. ¿Para qué? Para que veamos la gloria de Dios, para que dejemos que el Señor actúe a favor de nosotros. Si confiamos en Él, no le estemos urgiendo para que haga las cosas ya, porque según nosotros ya es imperativo que lo haga. Proverbios 17 dice, el verdadero sabio
Verso 27. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen calladitos. Parecen inteligentes cuando mantienen su boquita cerrada. No dice así, ¿verdad? Bien, también en Proverbios, capítulo 29, verso 20, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Y el Salmo 62 nos da otra oportunidad para entender esto, que quedarse quieto es quedarse callado. Que todo mi ser, dice el verso 5, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Aleluya. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde no seré sacudido. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Aleluya. Ahora, quedarse quieto es reposar y descansar. La palabra hebrea Shabbat significa reposo. Dios ordenó reposar a su pueblo el séptimo día en conmemoración a su propio descanso cuando concluyó su creación. Si hablamos de quedarnos quietos por la confianza que tenemos en Dios, esa confianza nos debe de llevar a reposar en el Señor. Vamos a ver lo que nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, a partir del párrafo 6 al 11. La Escritura nos dice esto. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿A quiénes se refiere? Al pueblo de Israel. El pueblo judío que no entendió que Jesucristo es el Mesías y siguen esperándolo. Dice, los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Lo anunció. Hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Entonces, estamos hablando de quedarnos quietos. Quedarnos quietos es reposar, es descansar. En este caso, de todas aquellas labores nos hemos afanado de una manera tremenda para lograr todo aquello que hemos estado queriendo. Descansa, reposa, da oportunidad a que la gloria de Dios se manifieste en aquello que tú estás anhelando, pero reposa en la fuerza del Dios vivo. Salmo 23, que cantamos al inicio de este tiempo, dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Por supuesto, si el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. De la misma manera que las ovejitas que tienen su pastor pueden descansar y tener una vida en paz, porque tienen todo lo que necesitan, porque el pastor es el que se encarga de proveer para ellas todo lo necesario.
Verso 2 dice, en verdes pastos me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Entonces, por esa razón, cuando Dios es nuestro pastor, y digo yo, cuando Dios es nuestro pastor, porque hay millones de personas en este mundo que no quieren que Dios sea su pastor, no quieren que Dios se ocupe de ellos o ellas. Ellos quieren ser autosuficientes, quieren autorregular su vida y prefieren considerar que Dios ni existe. No, pero ¿a poco todavía crees en Dios? Oye, pues si eso es para niños. Y así está el mundo, desgraciadamente. Quedarse quieto es también ser paciente. El libro de Sofonías, capítulo 3, verso 8, dice, por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Quedarse quieto es ser paciente. ¿Por qué? Porque Dios actúa. Y mejor que nosotros estemos tranquilitos, esperando, seguros, tranquilos, reposados, a que entremos en ese hervidero de actividad y de falta de fe en el que anda este mundo. Lucas capítulo 8, verso 15 nos dice, las semillas que cayeron en la buena tierra, hablando del sembrador, dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Esos tenemos que ser tú y yo. Esos debemos ser cada uno de nosotros en Cristo. La carta a los Romanos en el capítulo 8 nos da también una ilustración al respecto de todo esto. Y nos dice el párrafo 23, los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Aleluya, un cuerpo que no se cansa con los años. Amén, un cuerpo nuevo. Recibimos esa esperanza, verso 24, cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, pues no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces, nosotros tenemos, quedarnos quietos es entender que debemos tener paciencia, ser pacientes. Pero bueno, el último punto, con esto terminamos. Quedarse quieto es resistir hasta el final. Y así lo debemos entender. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 4, nos dice, en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Está hablando Pablo, que era un hombre sumamente perseguido en su tiempo. Pedro también lo fue. Y en su primera carta, en el capítulo 2, versos 19 y 20, nos dice lo siguiente. Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Por supuesto, si te lo mereces, pues eso no es ser paciente. Dice,
Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Entonces, quedarse quieto es estar perseverantes hasta el final, a pesar de las circunstancias. Apocalipsis en el capítulo 2, verso 19 nos dice: yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Hay que permanecer, hay que ser perseverantes hasta el final, y eso es parte de quedarnos quietos. Apocalipsis 13. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. ¿Se acuerdan que hablamos de los mártires de los últimos días, de los últimos tiempos? Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Amados, el Evangelio no es una historia rosa. El Evangelio es una historia color sangre. La sangre de Cristo y la sangre de muchos mártires que derramaron su sangre y la derramarán por la fe en Jesucristo. Porque esta obra no ha terminado. Y es importante que estemos conscientes, quedarnos quietos es parte de esto, es perseverar hasta el final. Apocalipsis capítulo 14 dice: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y regresando al mensaje para la iglesia de Tiatira esto es en Apocalipsis 2, pero antes vemos segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, que dice: recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Y bueno, o sea, no solamente nosotros necesitamos ser pacientes, sino también el Señor es paciente. Y por supuesto que de Él podemos aprender la paciencia. Ahora, nos dice aquí Pedro, dice: la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. ¿Y cómo es salva la gente? La única manera en que el ser humano pueda ser salvo es pidiendo perdón a Dios por su vida de pecado y recibiendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario como algo válido para su propia vida. Por eso es que hoy tomo este momento para dirigirme a las personas que tal vez nunca hayan entregado su vida al Señor Jesucristo. No estamos hablando de religión, estamos hablando de lo que dice Dios en su palabra. Estamos aprendiendo lo que dice el Señor con respecto de quedarnos quietos para permitir que Dios actúe en nuestra vida. Bueno, el primer paso para que Dios actúe en nuestra vida de una manera gloriosa es que nos arrepintamos, que le pidamos perdón por haber tenido una vida en donde Él no aparecía. Y si aparecía, aparecía como una persona inútil, como una figurita, como una estampita o como una fuerza y energía que quién sabe dónde estuviera, pero nada personal con nosotros. Entonces, necesitamos entender que Dios quiere una relación íntima y personal con cada uno de nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, amigo, amiga, que nos escuchas quizás por primera vez en un mensaje de la palabra, te suplicamos que nos acompañes en una declaración de fe para que tú entregues tu vida al Señor. No es a nosotros, no es a las personas que te puedan haber amablemente invitado o compartido el enlace, el link para este mensaje. El compromiso es con Dios, el único y verdadero, el Dios invisible, el Dios creador del universo. Es con Él el compromiso. Entonces, si tú quieres que Dios sea glorificado en tu vida, que
quieres que la gloria de Dios se manifieste a tu favor en todas esas cosas que a lo mejor has anhelado que la ayuda de Dios llegue, pero si no eres gente de Dios, pues entonces pues Dios no te puede ayudar. Necesitas ser gente de Dios y la manera de serlo es reconociendo que hemos pecado. Te voy a guiar, si me lo permites, en una declaración de fe. Si gustas, cerrar tus ojos y escuchar, o sea, tus propias palabras, diciendo así: Padre, te doy gracias por permitirme entender cuánto te necesito. En esta hora me arrepiento de todo el pecado que he cometido, de toda la maldad que he hecho. Perdóname, Señor. En esta hora te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la sangre preciosa que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Y a ti, Jesús, en este día yo te abro mi corazón y te recibo en este mismo momento como el Salvador de mi vida y el Señor de mi vida, mi máxima autoridad y el único que intercede por mí delante de Dios el Padre Celestial. También te ruego, Señor, que me bendigas con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, que me fortalezca, que me guíe a toda tu verdad y con el que pueda yo tener una vida que te agrade y que pueda ser bendición para todos los que están cerca de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración por primera vez. No es una declaración que se tenga que hacer muchas veces. Con una vez que lo hayan hecho de corazón es suficiente para Dios. Así es de que muchas felicidades. Pero bueno, estamos hablando de quedarnos quietos. Y entonces hemos hablado de que hay una serie de circunstancias al final de los tiempos que como gente de Dios podríamos llegar a tener que sufrir, porque así lo dice la Escritura. Y entonces yo quisiera, antes de terminar este tiempo, considerar un par de párrafos para que sepamos que Dios es fiel, para que no quedemos con la desesperanza, híjole, ¿qué vamos a tener que sufrir en estos últimos tiempos? Santiago, en su carta, capítulo 1, verso 12, dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. ¿Qué hace Dios? Dios bendice a los que soportan con paciencia pruebas y tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que nos ha prometido a quienes lo aman. Aleluya. Y en Apocalipsis capítulo 2, que estábamos viendo el mensaje a la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, versos 26 al 28, dice: a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro, las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Si nosotros nos quedamos quietos, vamos a ver, como decía el Salmo al principio de nuestro mensaje, vamos a ver la gloria de Dios. Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos has dado de considerar tu palabra. Sabemos, mi Dios, que tú nos quieres quietos para que tu obra pueda ser manifestada poderosamente en nuestra vida. Así que tomamos la decisión, Señor. Tú quieres que esperemos en ti, esperamos en ti. Tomamos la decisión de esperar en ti, Señor, haciendo lo que tú quieres que hagamos cada vez, pero esperando que tu gloria sea manifestada en todas aquellas cosas que hemos esperado en ti, Señor. Sea de salud, sea de trabajo, sea en una situación de orden familiar.
sea con respecto de nuestra nación inclusive. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros entendemos que podemos estar quietos porque confiamos, descansamos y entendemos lo que tú nos estás pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, estaremos compartiendo nuevamente el próximo domingo al mediodía por estos medios. Estamos a sus órdenes. Que Dios les guarde y les bendiga. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra. Gracias por tu instrucción. Gracias por tu instrucción para nuestra vida. Gracias porque nos amas. Ponemos delante de ti nuestros empleos y fuentes de ingreso. Bendecimos nuestros centros de trabajo y la fuente de provisión de nuestras casas. Gracias, Señor, porque en ti somos tierra deseable, porque en nuestra mesa hay sobreabundancia de pan y de todo bien, Señor. Gracias porque prestaremos y no pediremos prestado. Gracias por cada una de tus promesas a las que decimos hoy sí y amén. En tu nombre, Jesús. Amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y